Above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult. El presente caso quizá podamos catalogarlo de un acto que nunca llegó a los hechos, pero lo cierto es que estuvo plasmado en un documento oficial del gobierno estadounidense, y sí, estuvo a casi nada de ejecutarse, de no ser por lo deleznable que era tan siquiera escucharlo. Era el año 1962, unos años después de la Revolución Cubana. El jefe de Estado, el mayor Lyman Lenipser, presentó una propuesta increíble en todos los sentidos. Se le llama la Operación Northwoods, y esta básicamente consistía en fingir falsos actos terroristas en contra de los Estados Unidos y de alguna manera culpar a Cuba por ellos. Esta propuesta fue una reacción inmediata a la denominada crisis de los misiles en Cuba, en la que los Estados Unidos se veía intranquila por el hallazgo de misiles nucleares en suelo cubano. He aquí algunos extractos sobre lo que pretendía llevar a cabo la Operación Northwoods. Lanzar rumores sobre Cuba empleando radios clandestinos. Iniciar ataques simulados, sabotajes y disturbios en la base naval de la bahía de Guantánamo y culpar a las fuerzas cubanas. Bombardear y hundir un navío estadounidense en la base de Guantánamo y culpar a Cuba. Esto implicaba la muerte de miembros de la Marina. El acoso a vuelos civiles, ataques a transportes de tierra y destrucción de navíos falsos americanos por naves del tipo MiG como acciones complementarias. Destruir un aparato no tripulado, haciéndolo pasar por un avión comercial lleno supuestamente de estudiantes universitarios en viajes de vacaciones. Orquestar una campaña de terrorismo que incluía el hundimiento real o simulado de refugiados cubanos. Arrasar cosechas arrojando dispositivos incendiarios en Haití, República Dominicana u otros lugares para culpar a las fuerzas militares cubanas. La propuesta fue presentada al secretario de Defensa McNamara el 13 de marzo de 1962. Pero es presumible asumir por los hechos no acontecidos que no fue llevada a cabo. ...1974 fue un año histórico para la nación estadounidense. Gracias a una revelación hecha por el New York Times, el pueblo de ese país y el resto del mundo pudieron enterarse sobre una de las mayores atrocidades perpetradas por el poder de Estados Unidos. Concretamente, la Agencia Central de Inteligencia quedaba al descubierto al revelarse su macabro proyecto MKUltra, hoy conocido por la gran mayoría de nosotros porque hasta ese momento nadie tenía conocimiento de su existencia. Un año antes, el director de la CIA, Richard Helms, presintiendo una posible filtración, ordenó a toda prisa la destrucción de todos los archivos que documentaron un proyecto de más de 20 años de ejecución. El proyecto se bautizó como Proyecto MKUltra, y los primeros experimentos comenzaron a realizarse a inicios de la década de 1950. El designio objetivo: alcanzar el control mental y la voluntad de las personas. Así, instituciones médicas, carcelarias, universitarias o empresas farmacéuticas fueron financiadas por la CIA para que sus investigadores desarrollaran técnicas y drogas que ayudasen con dicho propósito. A lo largo de los siguientes años, miles de individuos de Estados Unidos y Canadá participaron en numerosos experimentos sin ser conscientes de que estaban formando parte de un proyecto secreto de la Agencia de Inteligencia. LSD, hipnosis, técnicas psiquiátricas, terapia electroconvulsiva, tortura. Los métodos empleados en el proyecto eran variados y muy alejados de todo lo que se considera ético actualmente. A pesar de que se iniciaron varias comisiones de investigación, toda la información que se pudo reunir en aquel momento fue gracias a testimonios ofrecidos por personas que habían participado en los experimentos, saliendo a la luz numerosísimas atrocidades y torturas. Por desgracia, gran parte de la información se perdió en 1973,
Y el máximo exponente de los datos se encuentra en un informe de 1963 que sobrevivió milagrosamente a la purga de Helms. La revelación del proyecto MKUltra representa uno de los casos más impactantes de la historia y el que sin duda abrió los ojos sobre lo que el poder es capaz de hacer en su impunidad. A pesar de que sucedió hace más de 170 años, el pueblo mexicano aún conserva la espina del resentimiento sobre la nación estadounidense. Las presentes generaciones podría decirse que no sufrieron el dolor de aquella humillación, pero las consecuencias marcaron un destino que cambió para siempre la historia de ambas naciones. Lamentablemente, esto será parte para siempre del lado oscuro de Estados Unidos, un ejemplo imperdible de que el pez más gordo y fuerte siempre se comerá al más pequeño. Hablamos del capítulo de la historia donde la nación estadounidense prácticamente le robó más de la mitad del territorio a su nación vecina, México. Quizá la razón de su éxito como potencia mundial radica en su implacable sed de poder, hecho que se ve evidenciado en la década de 1840, época donde se desencadena una serie de conflictos entre México y la zona de Texas, en ese momento siendo parte de su propio territorio. El problema es que los texanos no querían someterse a la legislación mexicana y exigían su propia soberanía. Todo esto ocurriendo bajo los ojos de Estados Unidos, quien vio en el conflicto una oportunidad de oro para lograr lo que anhelaba desde hace algunos años: apropiarse de una gran parte de tierra de la nación mexicana. Logró aliarse con Texas y a cambio de ganar, le ofreció su propio estado. Así Estados Unidos estaba dentro de la guerra que llevó hasta las últimas consecuencias para obligar a México no solo a renunciar a Texas, sino a gran parte de terreno que conformaba su nación, lo que hoy es California, Nevada, Utah, Nuevo México, parte de Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma y por supuesto Texas. Todo a cambio de la ridícula suma de 3 pagos de $15 millones, ni de cerca el verdadero valor de todo lo que perdió. Finalmente, uno de los horrores más grandes jamás cometidos en una guerra. El artífice detrás fue el gobierno de los Estados Unidos, y creo que ya te haces una idea de lo que estamos hablando. A estas alturas es poco lo que se puede decir de él que no se haya dicho ya, pero de vez en cuando no es malo recordar lo que el poder y una decisión al alcance de un botón es capaz de destruir. Primero sobre Hiroshima y 3 días después sobre Nagasaki, la pesadilla de dimensiones apocalípticas se hizo realidad. El ataque atómico dejó un terrible recuerdo y una horrorosa advertencia sobre lo que el poder nuclear es capaz de provocar, el mayor de los infiernos jamás vistos y sufridos por el ser humano. Lo peor de todo es que quizás en 1946 el gobierno americano prohibió la difusión de cualquier testimonio de la masacre y se destruyeron millones de fotografías. La presión estadounidense obligó al derrotado gobierno japonés a establecer un edicto donde hablar de aquel hecho era un atentado contra la tranquilidad pública y por tanto quedaba prohibido. Todas las imágenes que se mostraron eran de las ciudades devastadas, pero las de las víctimas fueron totalmente prohibidas. Con el pasar de las décadas, mucho del material oculto pudo ser visto, creando conciencia de que las consecuencias ya de por sí horribles que el mundo tenía sobre las bombas lanzadas a estas ciudades japonesas superaban hasta la imaginación más abrumadora. Este video no fue creado con la intención de hacer ver a los Estados Unidos como una nación maligna. Es más bien con la intención de comprender que un gran poder a veces puede convertirte en el monstruo que siempre has odiado. Gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con más personas si lo deseas. Suscríbete si eres nuevo y activa la campana de notificación a fin de que no te pierdas ningún contenido que suba al canal. Un enorme saludo y agradecimiento a los miembros del canal por apoyar este espacio. Si tienes algo que contarnos,
Puedes escribirme tu historia o la sugerencia de un tema para futuros trabajos al correo oficial en pantalla. Nos vemos pronto.